económico que está al centro de la agenda. En el primer informe de política monetaria de este año, el Banco Central bajó la proyección de crecimiento económico para el país y proyecta una expansión de entre un 1 y un 2% y no descarta incluso una caída del PIB en el año 2023. Vamos a analizar el escenario económico. Estamos para esto con Germán González, economista de Clapes UC. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación, muy buenos días. A ver, no solo se habla del crecimiento, aquí también hay datos para la inflación. Vamos a tratar como de desagregar también lo que dice el Banco Central y cómo está viendo este año. Lo primero, partamos por el crecimiento, que es lo que está enunciado. ¿Estás de acuerdo tú, Germán, con este nivel de crecimiento y de qué en definitiva va a depender? Porque esto se está proyectando en marzo y no sabemos lo que va a venir. Hay la posibilidad de un quinto retiro sobre la mesa, hay la posibilidad de una reforma tributaria sobre la mesa, que es piedra angular para las políticas públicas y para las reformas del presidente Boric. ¿De qué depende que se cumpla esta proyección? Bueno, efectivamente, como tú señalas, hay mucha incertidumbre, más de lo habitual, digamos, en el contexto económico, tanto por condiciones internas, el debate constituyente, reforma tributaria, como por condiciones externas, ¿cierto?, relacionadas con la situación de la guerra en Ucrania, el proceso de inflación que hay en el mundo, aumento de tasas de interés. Entonces, efectivamente, hay más incertidumbre de lo habitual en estas proyecciones, pero dicho eso, ya desde el informe anterior, el Banco Central venía anticipando que la economía no podía sostener los niveles de actividad alcanzados en 2021, ¿cierto? El año pasado hubo una sobreexpansión de la demanda muy vinculada con las ayudas, ¿cierto?, universales que entregó el gobierno, con los retiros de fondos previsionales, y eso generó un nivel de actividad que a todas luces no se podía sostener durante este año y el siguiente, y por lo tanto hoy día estamos en un proceso de desaceleración, de ajuste, de normalización de la actividad económica a niveles más sostenibles, ¿cierto?, más normales, y eso va a llevar a que efectivamente el crecimiento este año y el próximo sea muy bajo y sin descartar escenarios de recesión económica, muy condicional, ¿cierto?, a lo que vaya sucediendo con el escenario externo, por un lado, e internamente cómo se vayan dando las distintas discusiones que vamos a tener en el ámbito político y económico. Pero este escenario que delinea el Banco Central es uno de muy bajo crecimiento, con trimestres de contracción de la actividad económica, 2 años consecutivos de la inversión y del consumo, y por lo tanto es un escenario bastante preocupante, razonable, como decía, que ocurra después de una sobreexpansión como la que tuvimos el año pasado, pero no por eso, ¿cierto?, menos desafiante para la autoridad económica. Ahora, Germán, esto es una tendencia, o más bien un fenómeno que podría darse de forma natural luego de lo sobrecalentada que estaba la economía, cuando se crecía a cifras de 2 dígitos, con factores que no eran estructurales finalmente. Muchos hablaban de los esteroides que se le estaban inyectando a la economía y por eso se crecía a 12 y termina con 7, 8%. ¿Es un flujo normal? Y te lo pregunto también muy en la mano de lo que ha sido la política monetaria por parte del Banco Central, de fuertes alzas en la tasa referencial, justamente para desincentivar que este carro vaya tan rápido. ¿Cómo se va manejando eso también? ¿Es necesario enfriar esa economía? El problema es cuando se congela. No, por supuesto. Estamos en una situación que es bien particular porque tenemos, digamos, 2 escenarios de muy bajo crecimiento como proyecta el Banco Central, pero venimos de un nivel muy alto de actividad económica. Entonces, efectivamente hay un proceso de normalización económica que es bien distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, el año 2020, donde la economía estaba creciendo, digamos, a tasas más o menos normales, ¿cierto? Y viene la pandemia y caemos en una profunda recesión. Caemos de un nivel normal, ¿cierto?, en ese momento, y hoy día estamos normalizando los niveles de actividad desde una expansión que fue, como decía, insostenible que tuvimos en el 2021. Bueno, en ese contexto también estamos viendo un aumento de la inflación muy, muy relevante, digamos, que ha sido ampliamente discutido, pero que probablemente la inflación va a seguir subiendo en los próximos meses, y eso ha tenido que llevar al Banco Central a subir las tasas con mucha fuerza, porque su principal objetivo, junto con la estabilidad financiera, es la estabilidad de precios. Y por lo tanto, estos niveles de inflación que tenemos hoy día, cercanos al 8%, no pueden tener como, ¿cierto?, a la autoridad monetaria, y por eso estamos en este proceso de alzas de tasas. El punto acá importante es que el costo que vamos a tener que enfrentar para poder enfriar la economía después de esa sobreexpansión que tuvimos el año 2021 son costos de financiamiento más altos, que ya lo estamos viendo, digamos, tasas de interés y condiciones financieras más apretadas, y eso va a generar un ajuste en la actividad económica,
en los próximos trimestres, ¿verdad? Que va a llevar a este resultado que comentábamos. Pero dentro de todas las cosas que menciona el Banco Central, una noticia, digamos, positiva, podemos señalar de esa forma, es que el banco nos dice que no va a ser necesario subir tanto las tasas de interés, tanto más, ¿cierto?, como esperaba el mercado hasta antes de la reunión de política monetaria de esta semana, sino que ya estaría llegando cerca del tope de alzas de tasas de interés. ¿Pero por qué? Porque la economía se está enfriando con mayor fuerza de lo que esperaba el mercado, ¿verdad? Y el mercado no tenía internalizado, digámoslo así de claro, hasta ayer, 2 años de caída de la inversión, 2 años de caída del consumo, trimestres consecutivos de recesión o de contracción del IMASEC, y por lo tanto el Banco Central, que típicamente en estos informes, a mi juicio, tiene 2 roles. En algunos casos, los informes de política monetaria vienen a actualizar una visión que el mercado ya había incorporado previamente, y en otros casos viene a delinear expectativas, a ajustar expectativas y aclararle el panorama al mercado. En este caso creo yo que estamos en el segundo escenario en que el Banco Central le dice al mercado, mire, la situación es esta, la situación económica es peor de la que pensaba, y por lo tanto vamos a subir las tasas de interés, pero menos de lo que tenía incorporado el mercado hasta hace pocos días atrás. Germán, te voy a pedir que nos esperes unos minutitos solamente porque tenemos una información que está ocurriendo a esta hora y que es relevante. Y retomamos la entrevista con Germán González. Germán, muchísimas gracias por la espera. Y siguiendo un poco el contexto de esta conversación, lo que fueron los datos y el panorama sombrío, dicen muchos, que entrega este informe de política monetaria, quiero ir al tema de la inflación. Una inflación que está cercana al 8% en 12 meses, pero que la presidenta del Banco Central en su exposición, Rosana Acosta, y en el mismo informe se dice y se muestra y se proyecta que ya para el segundo semestre podría alcanzar un 10%. ¿Cómo se analiza esto? O sea, si ya estamos con una presión inflacionaria muy fuerte, va a ser aún más fuerte en muy poco tiempo. Bueno, efectivamente, porque digamos, el aumento de la inflación que hemos tenido hasta ahora, digamos, tiene mucho que ver con este exceso de demanda que hemos tenido en la economía, este exceso de liquidez. Esto ya lo decía el Banco Central en el informe anterior, y eso, digamos, generó un proceso inflacionario muy significativo. Pero además, ¿cierto? Desde hace poco más de un mes atrás tenemos el shock derivado de la guerra en Ucrania, que ha incrementado, ¿cierto?, el precio de los combustibles, no solo de la gasolina, sino que también del gas, de la parafina, ¿cierto?, y de los alimentos. Y eso es un proceso que va a continuar, lamentablemente, en los próximos meses. Y, digamos, con toda la incertidumbre que comentábamos al principio, ¿cierto?, es muy probable que la inflación se aproxime a 10% en los próximos meses. Esta es una situación que no teníamos desde octubre del año 2008. En que la inflación efectivamente se acercó a estos mismos niveles, 10%, y el Banco Central en esa ocasión subió la tasa hasta 8,25%. Claro. Y básicamente la inflación tiene un rezago, ¿cierto? Aumentan los precios, después eso se traslada a la UEF, a su vez eso impacta los precios indexados, los arriendos, ¿verdad?, los seguros, las colegiaturas, y eso es lo que estamos viendo. Estamos en medio de un proceso inflacionario bien relevante, que debiera tender a disiparse, ¿cierto?, en la segunda parte del año, de acuerdo a lo que plantea el Banco Central. Y bueno, esperamos que eso así ocurra, pero hay mucha incertidumbre, como decía, y en general el mercado, los analistas, tenemos muy poca información como para anticipar de manera correcta cómo va a venir la inflación, pero hoy día lo que se espera es que en los próximos 3 meses, por ejemplo, la inflación mensual sea en promedio cercana a 1%, y eso es una inflación muy alta para una economía chilena con una meta de inflación de 3% anual. Y ahí hago un paréntesis y te hago la siguiente pregunta. Ayer escuchaba a la presidenta del Central, Rosana Acosta, que desde agosto, si no me equivoco, se ha aumentado la tasa de política monetaria, la tasa referencial de las tasas de interés, en 600 puntos. Creo no estar equivocado en la cifra, 600 puntos en un periodo de tiempo, y que claro, 150, 175, todo sobre 100. Estamos muy acostumbrados a aumentos de 25 puntos base en situaciones, entre comillas, normales. ¿Este aumento de 600 puntos ha tenido efecto o no? Porque finalmente uno dice, la política monetaria busca como gran objetivo, voy a decirlo en buen chileno, atajar estas presiones inflacionarias. Pero igualmente para el segundo semestre vamos a llegar a una inflación de 10% para luego normalizarse. ¿Cómo ha sido eso? Claro, entonces efectivamente la tasa de política monetaria llegó a un mínimo de 0,5% como consecuencia de la pandemia, ¿verdad?, para tratar de impulsar la economía. Y eso fue a mediados del año pasado, ¿cierto? Hoy día tenemos la tasa de política monetaria en 7%. O sea, ha subido
en total, ¿cierto? 650 puntos básicos, 6,5 puntos porcentuales. O sea, ha sido una respuesta bien significativa, ha sido una de las mayores en el mundo, sin exagerar, ¿cierto? Ha sido objetivamente una de las respuestas de política monetaria más agresivas en el mundo, y eso efectivamente está teniendo efectos, ¿verdad? Los efectos finales los vamos a ver más adelante, porque la política monetaria actúa con rezagos y los efectos se ven en un horizonte de 2 años plazo, ¿verdad? Y por lo tanto, son estos aumentos que estamos viendo ahora de la tasa de política monetaria los que van a permitir que el próximo año la inflación converja hacia el 3%. Y eso efectivamente lo estamos viendo en el encarecimiento del costo del crédito, ¿verdad? Para cualquiera que haya cotizado, ¿cierto?, un crédito de consumo o haya visto las tasas de interés de las tarjetas, ¿verdad? O una empresa, ¿verdad?, que haya evaluado un crédito, se va a dar cuenta que efectivamente el costo de financiamiento está siendo mayor que el que era, mucho mayor incluso de lo que era hace 6 meses atrás. Y eso está también empezando a ir acompañado de una desaceleración paulatina de la demanda, ¿cierto? El crédito está empezando a desacelerarse, también el consumo de bienes durables, las importaciones. Entonces estamos viendo que ya empezó un proceso de desaceleración de la economía. Todavía no se ven las cifras en 12 meses, ¿verdad? El IMASEC todavía está alto en tasas interanuales, pero la actividad ya está empezando su proceso de desaceleración y esto va a continuar en lo que resta del año, y eso es lo que va a permitir en parte que la inflación converja hacia el 3%, digamos, partiendo en el segundo semestre de este año, pero durante todo el 2023 también. Germán, tomando en cuenta este escenario inflacionario, pero también, y a lo mejor esto saliendo un poco de la política monetaria del Banco Central, hablando un poco de la deuda pública, de cuánto se ha encarecido también el endeudamiento y se ha aumentado el endeudamiento en Chile, te quiero preguntar qué espacio ves tú para que haya ayudas. Mañana deberían desde el gobierno entregar un paquete de ayudas que de alguna manera también van a tener que entrar a competirle a la posibilidad de un quinto retiro de fondos de pensiones. Hay parlamentarios que lo han en el fondo condicionado. Si las ayudas no son suficientes, vamos a avanzar en aprobar el quinto retiro. ¿Cómo podría cambiar eso el escenario y cuántos espacios hay para las ayudas o para que eventualmente se pudieran retirar fondos desde las pensiones nuevamente? A ver, bueno, en ese sentido hay, digamos, 2 cosas. Primero, respecto del plan de ayuda que se anunciaba, hemos tenido algunas directrices, ¿cierto?, de parte del gobierno que apunta básicamente a sectores que están rezagados de esta recuperación post-pandemia que tuvimos, ¿verdad? Algunos sectores como el turismo, el sector de las artes, ¿verdad?, que no ha tenido una recuperación tan rápida a la par con otros sectores. También en términos de empleo, ¿cierto?, algún énfasis va a tener esto en la mujer, ¿verdad?, que ha tenido un impacto muy significativo como consecuencia de la pandemia. Desde el punto de vista de los espacios fiscales, la verdad es que estos espacios son muy reducidos. Y de hecho estamos en este año, hemos hablado bastante, ¿cierto?, de las alzas de tasas de interés como retiro del impulso monetario, pero también estamos en un proceso de retiro del impulso fiscal, que tuvimos una sobreexpansión también fiscal el año pasado, y este año estamos en un proceso también de normalización de la política fiscal, y por lo tanto, digamos, lo que debiera ocurrir es que estas medidas se enmarquen dentro del presupuesto aprobado para este año, y no impliquen una expansión fiscal adicional, porque, digamos, eso lo que haría sería contribuir a las presiones de demanda que estamos viendo. Entonces, digamos, a la espera del anuncio, lo que uno esperaría, digamos, es que esto se produzca dentro de los espacios que tiene el gobierno aprobado de gasto para este año. Ahora, respecto de la eventualidad de un retiro adicional de fondos previsionales, yo ahí básicamente quería decir, digamos, repetir algunos conceptos. Este tipo de políticas yo creo que ya han sido bastante negativas para el país, para la propia gente, digamos, más allá de que son una transferencia de liquidez hoy, significan menores pensiones en el futuro, significan una presión fiscal adicional porque el gobierno se va a tener que hacer cargo de esas pensiones en el futuro, y también significan un aumento del costo de vida. Parte de lo que estamos viendo, parte importante de lo que estamos viendo hoy día con la inflación, con el alza de costos de precios de distintos insumos, ¿cierto?, alimentos y otros, tiene que ver con un factor externo, por cierto, pero también con el exceso de liquidez que hay en la economía, y eso se traduce en aumento de inflación, en tasas de interés, pero sobre todo un aumento del costo de financiamiento hipotecario y una limitación de la posibilidad de acceder
a un crédito hipotecario que está afectando directamente a muchas familias chilenas. Germán González, queremos agradecerte estos minutos, esta conversación y que tengas un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen Muy día. buen día.